¿Qué tal? Bienvenidos a esta tercera parte sobre el proyecto de etapa de potencia con relé electromecánico. Vamos a seguir viendo y vamos a ver un pequeño repaso de lo que fue el video anterior. En el video anterior, este circuito, que es una parte del circuito que habíamos podido simular, está conformado por lo menos de tres cosas básicas. Primeramente el relé, que lo tenemos acá, luego está este switch y luego esta fuente que vendría a representar la tensión de entrada de la señal que a nosotros nos interesa. Recordemos que la idea era la siguiente: entra una señal muy bajita a través de la etapa de potencia y esto nos permite controlar grandes corrientes, ¿sí? Tengo una señal muy chiquitita, entonces esto nos permite controlar tensiones o corrientes muy grandes. Bien, ahora la parte electrónica sería la parte de control. ¿Cuál sería el elemento de control aquí? Bueno, el elemento de control sería este pulsador que nosotros tenemos acá. Así que tendríamos que pensar en qué componente electrónico funcionaría como si fuera un pulsador o un botón o un interruptor. Bueno, la que funciona de la misma forma es algo que nosotros estamos viendo en el canal y todavía sigo subiendo videos. Es sobre el transistor. Bueno, el transistor es una llave electrónica por excelencia. Bien, como yo necesito que esta tensión entre, ¿sí? Para poder comandar este relé que esté acá, este transistor tiene que ser del tipo NPN. ¿Por qué es así? Y bueno, porque en el NPN lo que hacemos es que la corriente se introduzca y de esa manera deja pasar la corriente a través de su colector y de su emisor. Bien, ya sabemos que tenemos que reemplazar el switch por un transistor. ¿Qué más? Bueno, veamos la posición. El switch estaría en serie con respecto a la bobina del relé, por lo tanto necesitamos que el transistor también se encuentre en serie con la bobina del relé. Así que vamos a empezar a dibujar eso. Bien, ya estamos acá, tenemos una parte dibujada, entonces razonemos de la siguiente forma. Por acá se va a introducir la señal, o sea la corriente, a través de la corriente de base, a través del terminal base, y va a provocar que entre colector y emisor empiece a circular una corriente, que nosotros le decimos corriente colector. Bueno, por lo tanto esa corriente colector también va a atravesar la bobina de relé. Entonces llegamos acá a una conclusión interesante. La corriente de colector que tiene que haber en el transistor tiene que ser la misma que hay en la corriente de la bobina. Voy a poner así, corriente bobina. ¿Sí? Entonces llegamos a eso que está acá. Ahora, acá yo estoy hablando de la corriente bobina, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser, si ustedes quieren poner LED acá, entonces tiene que ser la corriente de LED, ¿sí? Bueno, pero lo que sea que esté conectado acá en el colector, ¿sí? Esa sería la corriente de colector. Entonces, si nosotros queremos cambiar, por ejemplo, el día de mañana un relé por otro tipo de relé, y bueno, tendríamos que ver qué corriente maneja la bobina de ese relé para llegar a la conclusión que es la misma que la corriente de colector. Bien, ahora hablando de la corriente de base o la tensión que entra, ¿quién es? Bueno, en este caso nosotros habíamos dicho que sería esta que está acá, pero nosotros no lo vamos a escribir así, sino que vamos a poner una resistencia, obviamente porque en la terminal de la base tiene que haber una resistencia que nosotros le vamos a llamar resistencia base, y acá lo vamos a dejar así nomás, donde acá sería la tensión de entrada. Bien, nosotros recordamos que esta corriente de la base va a entrar al transistor, se va a multiplicar tantas veces lo diga quién, ¿se acuerdan? Bueno, tantas veces lo diga beta. Entonces, la corriente de base provocada por la tensión de entrada va a llegar al transistor, se va a multiplicar y obviamente va a dejar pasar la corriente a través de la bobina y bueno, y todo eso. Bueno, de esa manera funciona. Pero cuando llegue acá, ¿sí? Se va a encontrar con tierra, pero también tiene que volver ¿a quién? Recuerdan que la anterior fuente, la que estaba dibujada por acá y que la borré, ¿sí? La corriente iba, atravesaba el switch, venía acá, atravesaba la bobina y luego volvía hacia ella. Entonces, la tensión que está ingresada acá tiene que tener en punto común tierra también, ¿sí? No vamos a separar esto porque si no vamos a tener un problema típico que se llama tierra aislada,
y bueno, no va a funcionar el circuito. Pero no importa, vamos a seguir viendo cómo viene esto. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que recordar que el transistor necesita operar en dos puntos. Primero, punto de saturación y punto de corte. El punto de corte es muy sencillo. El punto de corte es cuando no hay nada de tensión o de corriente acá. O sea, es como si la tensión que estoy metiendo acá se haya cortado definitivamente. Bueno, cortarse, no hay corriente en la base. Por lo tanto, no hay corriente acá en el transistor. Por lo tanto, el relé se apaga. No funciona, no anda. Pero ahora, ¿qué pasa si yo estoy efectivamente ingresando corriente o estoy ingresando tensión? Bueno, la tensión lo que va a hacer es dejar saturar el transistor, o sea, dejar pasar toda la corriente disponible. Pero ¿qué corriente? Y bueno, tiene que ser la corriente a bobina, no puede ingresar menos que eso, no puede retener algo. Entonces vamos a acudir a una ecuación que nosotros habíamos visto cuando veíamos configuración de polarización fija. Esta es la configuración polarización fija. Bien, ¿cuál era la ecuación? La ecuación era la siguiente. Decía que la corriente de base iba a ser igual a la tensión VCC menos la tensión base emisor, esto dividido entre la resistencia de base. Obviamente, lo que nosotros queremos hacer ahora no es averiguar la corriente de base, sino más que nada averiguar la resistencia de base. Si despejamos resistencia base pasaría a este lado de la ecuación y corriente de base pasaría aquí. Por lo tanto, me quedaría lo siguiente. Me quedaría que la resistencia de base para este circuito sería igual a VCC menos tensión base emisor, esto dividido la corriente de base. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosita también tengo que tener en cuenta? Bien, esta VCC es la VCC encargada de hacer encender el relé que está acá, pero no tiene nada que ver con la VCC que aparece acá, porque esta se daba siempre y cuando estas dos estuvieran juntas así, conectadas así, pero no es nuestro caso, ya que esta tensión viene de otro circuito, otro componente que esté conectado acá. Entonces vamos a tener que cambiar eso. Vamos a decir entonces que la resistencia de base es igual a la tensión que entra menos la tensión base emisor, esto dividido la corriente de base. Pero todavía no voy a escribir, ¿por qué? Vamos a aclarar acá una cosita. Corriente colectora que es igual a beta por IB. Eso ya lo vimos en teoría de transistores. Es una ecuación muy usada. Bien, pero IC es la corriente de la bobina, entonces voy a poner corriente de la bobina, en este caso el reloj, voy a poner IBOB nada más, es igual a beta por IB. ¿Sí? Perfecto. Por lo tanto, yo puedo despejar corriente bobina. Fíjense, en esta beta que está acá, que está multiplicando, puede pasar dividiendo. Por lo tanto, me va a quedar que la corriente de bobina sería, perdón, la corriente de base sería igual a la corriente de la bobina dividido entre beta. Perfecto. Por lo tanto, eso es lo que yo necesito ingresar acá, que la corriente de la bobina dividido beta. Y esa sería mi ecuación. Pero todavía no, vamos a acomodar para que quede esto un poquito mejor. Entonces me queda así, resistencia de base. Esto se puede invertir, por lo tanto beta pasaría multiplicando acá. Esto yo no voy a introducir tanto, puesto que simplemente esto es matemática. Por beta, esto dividido entre corriente de bobina. Corriente de bobina. Bien, por lo tanto, esa es la ecuación que nosotros vamos a tener que tener en cuenta para poder resolver este ejercicio. Así que, bueno, hasta acá nada más ha llegado el video. En otro video, el que sigue sería primero vamos a poner a prueba estos cálculos que nosotros hicimos, a ver si se acercan a algo. Vamos a elegir el transistor, el relé y hacer una pequeña simulación. Pero eso todavía no es todo, puesto que tenemos que seguir refinando esto y después más adelante pasaremos al diseño ya y poder tenerlo con nosotros. Nos vemos.